¿qué factores se tomaron en cuenta para otorgarle el premio a Empresario del Año? Bueno, el premio Empresario del Año es un premio otorgado por el periódico El Financiero, el cual básicamente utiliza varias fuentes. Una fuente son sus periodistas, otra fuente son empresarios del país, los cuales les ayudan a formar una opinión sobre cuál debería ser el Empresario del Año. El Empresario del Año básicamente busca premiar a aquellos empresarios que han hecho una acción realmente que implique un cambio hacia la economía costarricense y particularmente reflejen el espíritu empresarial. En el caso de nosotros, se otorgó el premio a mi persona, producto de liderar realmente uno de los esfuerzos empresariales más importantes del año pasado, que fue el arranque de Evolution Free Zone. La transformación de una zona de caña que está fuera de la gran área metropolitana y la cual no tiene ninguna infraestructura hacia un parque industrial y de zona franca de categoría mundial es un reto. Y eso es lo que esto viene a premiar el esfuerzo empresarial de hacer las cosas diferentes, de mostrar que sí se pueden hacer cosas en este país, y esa es la razón de ese premio. Poco es otorgado de una forma independiente, pero también busca premiar ese proceso y ese espíritu de innovación y cambio. Hablemos un poquito de su experiencia empresarial, porque esto no es que por la labor que se hizo el año pasado, sino por toda su trayectoria. Cuéntame un poquito en qué empresas ha trabajado. Bueno, nosotros empezamos, y en mi caso particular, empecé en el área de zonas francas hace aproximadamente 35 años. Todavía en esa época las zonas francas eran del gobierno y empezamos haciendo las primeras zonas francas trabajando precisamente con una consultoría del gobierno de Taiwán, donde apoyaba a Costa Rica en el desarrollo de las primeras zonas procesadoras de exportación en Punta Arenas y Limón. Empieza mi experiencia y de ahí pasé varios años trabajando en el gobierno, después pasé a trabajar a CINDE, ahí me dediqué a hacer la labor de promoción de inversiones y me tocó la experiencia de vivir en Hong Kong y en Taiwán durante casi 3 años, y donde pasamos a cargo de la región Asia-Pacífico en promoción de exportaciones y atracción de inversiones para Costa Rica. De ahí pasé al sector privado, el desarrollo de zonas francas en sí. Entonces volvimos a este tema de zonas francas y durante los últimos años me he dedicado a desarrollar diferentes zonas francas. Arranqué con zona franca metropolitana, la cual es una zona franca que prácticamente la dejamos llena. De ahí pasamos e iniciamos el desarrollo Global Park, que fue otra zona franca bastante interesante, la cual tiene dentro de sus principales clientes a varias empresas del sector de dispositivos médicos muy reconocidas en el país, como ICU. De Global Park hicimos dos experiencias en paralelo, una que fue desarrollar zona franca del este. Esto lo desarrollamos para el grupo Montecristo, en el cual se desarrolló un concepto muy interesante, que era transformar antiguas bodegas y antiguas instalaciones en un parque de servicios ubicados dentro del casco urbano de San José. Eso fue una transformación muy importante, una zona donde estaba literalmente en abandono y estaba en una franca caída económica. De ahí, pues tomamos también otro reto, prácticamente en paralelo con eso, fue expandernos hacia occidente y dimos el primer paso yéndonos a Coyol. Y empezamos a desarrollar hace 17 años zona franca Coyol, que hoy en día se ha convertido en la zona franca número 1 de Latinoamérica y ha ganado ese reconocimiento por parte de múltiples medios durante los últimos 4 años prácticamente, y es hoy por hoy la sede del 50% de las exportaciones de dispositivos médicos de este país. Como ustedes saben, dispositivos médicos es el producto número 1 de exportación de este país. El impacto de zona franca Coyol hoy en día es muy relevante, son prácticamente 22,000 personas que trabajan en esa zona franca e impacta el PIB de Costa Rica en casi un 3%. Entonces es un centro muy dinámico, un centro también de mucha avanzada, pero el crecimiento y el éxito de Coyol llevó a que tuviéramos básicamente un parque muy lleno. Y hoy en día estamos en una situación donde tenemos una ocupación de más de un 90% de su capacidad
Y empezamos entonces nosotros hace más o menos 3 años a estudiar opciones de expansión. En esto surgieron los incentivos para las zonas de menor desarrollo relativo y ahí fue donde nosotros empezamos a tomar la iniciativa de hacer un parque en la zona de Takari de Grecia y creamos Evolution, que es la base sobre la cual recibimos el premio como empresario del año. ¿Cómo ha evolucionado el tema del clima de negocios a nivel nacional con toda esa trayectoria que usted ve y tal vez qué debilidades existen todavía que es necesario mejorar? Bueno, Costa Rica hace muchos años empezó como un centro fundamentalmente de ensamble. Hacíamos cosas muy básicas. Entonces ustedes recordarán que tuvimos industria textil y de calzado hace muchos años donde lo que hacíamos era pues básicamente coser prendas y era nuestra principal fuente de empleo bajo zonas francas. Entonces Costa Rica empieza, como casi todos los países en este campo, haciendo ensamblaje sencillo. Ese ensamblaje con el tiempo empezó a enfrentar la competencia de otros países mucho más baratos, tanto en Asia como en la región de Centroamérica, y las empresas empezaron a desplazarse. Y en ese proceso Costa Rica topó una oportunidad muy relevante que fue el ingreso de Intel a Costa Rica. Pero en paralelo con Intel se dan 2 ingresos que son muy relevantes también para este país, que fue el ingreso de Baxter en Cartago, se había hecho un poco antes, y el ingreso de Abbott en Global Park. Esos 3 elementos constituyen pilares fundamentales para una transformación en las cuales Costa Rica pasa del ensamble de ropa y textil a un ensamble de productos para la industria médica. Esos ensambles muy básicos dan los primeros pasos en una industria que hoy en día es muy sofisticada. Ha ido creciendo precisamente el tema del valor agregado en el tiempo. Y si uno analiza la Costa Rica y las exportaciones de dispositivos médicos de hace 20 años, eran productos puramente básicos de ensamble. En cambio, hoy en día tenemos un clúster muy dinámico, compuesto por más de 100 empresas que están produciendo dispositivos médicos, en los cuales el valor agregado de un dispositivo médico en Costa Rica supera en buena medida un 50% valor agregado. Y eso es un elemento muy importante que ha venido impulsando precisamente la competitividad de Costa Rica en este sector de dispositivos médicos. ¿Qué le decimos a la gente que critica el hecho de que las zonas francas tengan, digamos, más beneficios, sobre todo en materia de impuestos arancelarios, contra el régimen definitivo? Porque la gente dice, es que la economía crece porque está creciendo zonas francas, pero el régimen definitivo sigue deprimido. Hay un tema que hay que tener bien claro. Las empresas de zona franca tienen la opción de ir a cualquier lugar del mundo. Por lo tanto, entonces tenemos que competir con el mundo por atraer ese capital. Y ese capital que no está en Costa Rica, lo atraemos para un propósito, para generar empleo. Entonces, ese objetivo de atraer una empresa que no estaba en Costa Rica, que no producía, pero que viene a generar empleo y que viene a generar un montón de beneficios adicionales, porque no todos son impuestos, sino todo son empleo. ¿Qué queremos decir con esto? Que hay una gran cantidad de otros beneficios. Por ejemplo, la Caja Costarricense del Seguro Social recibe más de $1,000 millones del sistema de zona franca, producto de las cargas sociales que se pagan. Y esos recursos, si no estuvieran esas empresas, ¿quién los aportaría? Entonces no tendríamos los dineros para desarrollar la infraestructura hospitalaria. Solamente el INA recibe más de $200 millones de parte del sistema de zonas francas. ¿Y quién se beneficia fundamentalmente de esos recursos? Las empresas del régimen definitivo. En la caja, la infraestructura, ¿quiénes nos beneficiamos? Todos los costarricenses. ¿Quiénes se benefician también de los recursos que el sistema de zona franca paga a Procomer? ¿Y cuál ha sido una de las principales labores de Procomer? La promoción de exportaciones. Entonces, todos estos recursos que se aportan a la economía costarricense de manera indirecta nos permiten decir que por cada $1 de exoneración que hemos dado a esas empresas, hoy en día podemos recibir más de 2.5 veces ese valor de exoneraciones. Y la realidad es que eso es un tanto ficticio, porque si estas empresas no las atraemos, no tendríamos nada de eso. Y lo que tendríamos es una situación
muy difícil para Costa Rica porque nuestra economía es muy pequeña. No podemos sostener el crecimiento de esta economía y permitir que Costa Rica crezca solamente a base de una economía de régimen definitivo. Necesitamos los dos motores. Y aquí es un tema de competitividad, no es que es uno versus el otro, realmente ambos se complementan. El régimen de zona franca hace transacciones con 15,000 empresas costarricenses y compra más de 5,000 millones de dólares en la economía costarricense. Entonces no es un tema de si pongo o no pongo impuestos. La realidad es que para atraer estas empresas hay que competir con el mundo y muchos países que traen estas empresas les ofrecen incluso más incentivos que Costa Rica. Ok, como empresario usted sabe que la competitividad empieza de la puerta de mi empresa para adentro, también, ¿verdad? En materia de reducir costos de producción, contratar personal, llevar un buen régimen administrativo, pero hay una realidad nacional también. ¿Qué cosas mejoraría a nivel de competitividad país? ¿Verdad? Que hay un gran reto. Es una suma de cosas y es relativa. O sea, la competitividad nunca es absoluta, sino que es relativa también a lo que otros países hacen. Entonces hay varios elementos que son relacionados con las condiciones de país que nos afectan. Uno es el tipo de cambio. O sea, una política de tipo de cambio como la que estamos recibiendo afecta directamente a todas las empresas costarricenses y en particular a las empresas bajo zona franca. Vea lo que sucede con una empresa de servicios de valor agregado. ¿Qué es una empresa de servicios de valor agregado? Fundamentalmente, gente. Es valor agregado al 100%, es trabajo a los jóvenes, es trabajo a los jóvenes universitarios. ¿Y qué significa eso? Que esos jóvenes son usualmente pagados en colones. Pero con la política de tipo de cambio que estamos teniendo, el costo de producción para estas empresas, sin hacer nada, solo por una decisión del Banco Central, ha subido más de un 20% en el último año. Eso nos saca de competitividad del país y está afectando ya el empleo de esas empresas. ¿En manufactura afecta? Claro que afecta. Lo que pasa es que el peso de la mano de obra en un producto o dispositivo médico es mucho menor que en una empresa de servicios de valor agregado. Entonces, en el tema de competitividad hay factores que controlan las empresas y hay factores que no controlan a las empresas. El otro factor, por ejemplo, tiene que ver con el tema de electricidad. La electricidad en Costa Rica no solo se está volviendo más escasa con una infraestructura también más ineficiente, sino también más cara. Y eso afecta particularmente los procesos a los cuales Costa Rica está apostándole. ¿Por qué? Porque Costa Rica, con el costo de mano de obra subiendo, no puede apostar a los procesos mano de obra intensivos. Tiene que apostar a los procesos capital intensivo o tecnología intensiva. Pero para poder lograr ser competitivo en eso, necesita que la energía sea de alta calidad y a su vez necesita que la energía sea competitiva en costos. Son temas que tenemos. El otro tema que también afecta muchísimo en el tema de competitividad tiene que ver con el tema de movilidad y transporte. Nuestros puertos están llegando a punto de colapso. Necesitamos mejorar las carreteras, necesitamos mejorar los puertos, porque los costos de transporte internacional nos están sacando. Y esos son temas de competitividad de país que a su vez son relativos. Cuando uno analiza lo que está haciendo México, impulsando un gran corredor lleno de 10 zonas francas solo en la zona sur de México, con 2 puertos de alto calado de última tecnología, contra eso vamos a competir. Un país que hoy por hoy es más barato de producción que Costa Rica. Entonces, ¿qué le vamos a decir a las empresas? O donde con estos aumentos de costo resulta que Colombia es más barato que Costa Rica. Entonces tenemos que pensar precisamente en cómo estamos nosotros respecto al mundo.